Hola a todos, el día de hoy estaremos hablando del derecho romano y sus fuentes, con base en los criterios de período, gobernantes, leyes, procedimientos, organización política, entre muchas otras. Mi grupo de trabajo está conformado por Jesús David López Delgado, José Manuel Betancur Rodríguez, Said David Díaz Vega, César Fabra y mi persona, Kelly Marcela Racero López. Periodo de la monarquía. Este tiene sus orígenes en el 753 a.C. con el mito fundacional de Rómulo y Remo, dos hermanos que fueron alimentados por una loba. Rómulo un día mata a Remo en el Monte Palatino y en honor al hermano muerto la ciudad recibe el nombre de Roma. Fueron 7 los reyes que gobernaron durante este periodo, siendo el último de ellos Tarquino el Soberbio, quien fue expulsado por el Senado en el 509 a.C. La organización política. El rey era la cabeza, el Pontífice Maximus, es decir, el sumo sacerdote y el juez supremo, seguido por la Asamblea Popular, es decir, los ciudadanos quienes elegían al rey. Era una monarquía electiva y por último estaba el Senado, que era conformado por 300 patricios. La división étnica del periodo de la monarquía eran los latinos, sabinos y etruscos, y por último la división social estaba entre los patricios, personas con derechos, y los plebeyos, personas sin ningún tipo de derechos. Dice que en este periodo se dieron las leyes sucesivas, fruto de una revuelta entre los plebeyos. Dichas leyes se materializaron en la concilia plebis, que no era aceptada por los patricios. En este periodo las leyes eran principalmente tradiciones y dictados religiosos. Por ejemplo, si alguien mataba a otro, estos eran condenados a 10 años de prisión o a pagar 500 escudos. El procedimiento llevado a cabo durante la monarquía era la legis actionis, que consistía en declaraciones solemnes acompañadas de gestos rituales que el particular hacía ante el magistrado. Dichas palabras y acciones debían de hacerse como se dictaba la norma, si no se podría perder el juicio. La historia del Imperio Romano se dividió en 2 etapas. La etapa del Alto Imperio, la cual surge en el año 27 a.C. y culmina en el 305 después de Cristo, y la etapa del Bajo Imperio, la cual comienza en el 305 después de Cristo y culmina en el 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano. Este imperio se basaba en un sistema de poder centralizado en la figura del emperador, el cual estaba facultado para legislar, comandar el ejército y presidir la religión. El emperador contaba con un cuerpo de consejeros, el cual era el Senado, y también contaba con una institución representativa del pueblo romano, el cual era llamada Asamblea. En la época del Imperio se desarrollaron 2 escuelas jurídicas, la escuela sabiniana y la escuela procurellana. La primera era liderada por Masurio Sabino y estaba centrada en el análisis de la ley y la jurisprudencia, mientras que la segunda, liderada por Procuriano, se enfocaba en la interpretación de los principios jurídicos. Entre las muchas leyes que se promulgaron, las más importantes que tuvieron impacto durante la jurisprudencia romana y la ley posterior europea fueron la ley de las 7 tablas, la Lex Aquila, la Lex Cornelia, la Lex Iuria de Adulteris Coercendis, la Lex Luria de Anona y la Lex Papia Poppaea. Fue en el Imperio Romano donde se consolidó el sistema procesal romano, que se dividía en 2 grandes categorías: el proceso civil y el proceso penal. El proceso civil incluía procedimientos como la acción de reivindicación, la acción personal y la acción hipotecaria, mientras que el proceso penal abarcaba delitos como el homicidio, el robo y la sedición. Durante el Imperio Romano también surgieron varios juristas notables como Papiniano, Paulo, Ulpiano y Gallo. Estos juristas escribieron obras importantes sobre derecho civil y procesal romano, y sus escritos influyeron en el desarrollo del derecho europeo posterior. Periodo de la República. Luego del periodo monárquico en Roma y su caída a inicios del siglo V a.C., inicia el periodo de la República,
que comenzó en el año 509 a.C. con la expulsión del último monarca romano, Tarquinio el Soberbio, y culminó en el año 27 a.C. tras una crisis que desembocaría en el surgimiento del imperio. Durante el periodo de república surgen varios cambios al modelo de gobierno. Uno de los más notables fue la sustitución de la figura del monarca por la de los magistrados, los cuales asumieron sus funciones públicas, entre ellas el consulado, el tribunado militar con funciones consulares, la censura, la cuestura, la dictadura y el decemvirato. En este periodo se construye un estado de poderes en equilibrio, en el cual se da la simultánea participación en el poder de los órganos que reflejaban una forma funcional coordinada, siendo la organización política conformada por los magistrados en reemplazo de monarca e igualmente por el Senado y la Asamblea Popular, de tal manera que se tenía por un lado a la ya mencionada Asamblea, funcionando como un órgano democrático en donde se votaban las leyes y se tomaban decisiones importantes para el Estado. Por otro lado, el Senado, formado por los líderes de la sociedad romana, y que funcionaba como órgano consultivo, el cual autorizaba las sanciones de las leyes rogata o votadas a petición de magistrados, esto siguiendo a la autoritas patrum, entre otras funciones como la financiera y la administrativa. Por parte de la ley se publica una de las leyes más importantes, la Ley de las 12 Tablas, siendo la primera ley escrita y que se convirtió en la fuente principal del derecho romano, que iniciaba formalmente. Junto con esta ley surgieron y siguieron otras más, como la Ley Boconia, que limitaba la capacidad de las mujeres para heredar, y la Lex Aquila, que establecía responsabilidad por daños a la propiedad privada. También se destaca en esta época el reemplazo de la Lex Acciones, que era el procedimiento formal de la época arcaica, el procedimiento formulario, que es mucho más flexible. Se puede decir que la república funcionaba como coordinación entre la monarquía, la democracia y la aristocracia, y en la que se desarrolló el derecho romano, esto gracias a los juristas clásicos, destacándose entre ellos Apio Claudio, quien fue uno de los primeros juristas romanos, y Publio Mucio Slova, quien también fue uno de los primeros juristas y quien aportó y sentó las bases de la jurisprudencia, y Gallo, quien escribió el primer manual de derecho, entre muchas otras obras. Por otro lado, se destacan principalmente dos escuelas: la de los sabinos, formada por juristas dedicados al derecho como profesión y que dejaron una gran influencia en el derecho romano, y la escuela de los jurisconsultos, formada por personas estudiosas del derecho y conocedoras de él, y de la cual surgieron los primeros juristas.